Gloria, gloria a Jesús, aleluya. Iglesia, Dios te bendiga en esta noche. Dios me los bendiga más, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Otro miércoles que podemos reunirnos y damos gloria al Señor, ¿verdad? Que podemos tener este espacio para reunirnos como una sola familia, un solo cuerpo en el Señor, como iglesia, y poder traer, ¿verdad?, el mensaje de la palabra. Amén. Y damos gloria al Señor por la vida de Juan. Amén. Yo quiero que me acompañes en la palabra al libro de Jeremías. Es que esto me abra aquí rapidito. Libro de Jeremías, capítulo 17. Ahí vamos a leer 2 versículos y luego vamos a estar en Proverbios, capítulo 4. Dios bendiga cada vida a la distancia, que va a estar viéndonos luego después las diferentes plataformas. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Y después vamos a ir a Proverbios a un solo versículo. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo. 17, 9 y 10. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Ahora vamos a Proverbios, que estamos en el medio, más o menos en el medio de nuestra Biblia. Proverbios capítulo 4. Más o menos está Salmo. Proverbios, Salmo. Proverbios capítulo 4, versículo 23. 4:23. Y la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te repito, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que tú tomes el control absoluto, Señor amado. Que seas tú hablando a cada vida, Señor amado. Y de igual manera, Señor, en la distancia, Señor, cuando la gente pueda escuchar esta palabra, que sea de bendición, de fortaleza, Señor, a su vida, Padre de la gloria. Sé tú, Señor, con nosotros. Quítame a mí y sé tú, Señor. Solamente soy tu instrumento en esta hora para llevar tu mensaje, Padre. Que sean terreno fértil, Señor, para cuando la semilla caiga del fruto que tú estás esperando. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. El tema para la noche de hoy es conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Hemos leído en el capítulo de Jeremías que comenzamos hablando que dice que el corazón es engañoso. Más que todas las cosas, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que ser conforme al corazón de Dios, porque como el corazón es engañoso, más que todas las cosas, nos puede hacer cosas que no debemos hacer. El cristiano y el creyente y todo aquel que ha decidido servirle al Señor tiene que tener un corazón conforme al de Dios. ¿Ven? Y dice más lo que leímos en Jeremías. Dice: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá nuestro corazón? Y dice ahí: yo, Jehová, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Así que lo que está en nuestro corazón, el Señor lo conoce. El Señor sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, si está siendo conforme al de él, o tenemos que arreglar nuestro corazón, si nuestras intenciones están siendo de acorde a lo que él manda a hacer, o estamos nosotros teniendo un corazón a nuestros deseos, a nuestra forma de vivir, y no conforme al de Dios. Amén.
Por eso Él dice, yo escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Así que cuando nosotros hablamos del corazón, pues obviamente nosotros lo vamos a comparar o lo vamos a asociar con ese órgano que nosotros tenemos dentro de nosotros, lo que conocemos como el corazón, ¿verdad? Lo que nos da vida, lo que nos mantiene, ¿verdad? Si se mantiene bombeando, si se mantiene activo, nosotros vamos a tener vida. Pero en este aspecto no vamos a estar viendo el corazón como un órgano, sino es como nuestro ser. ¿Qué hay dentro de nosotros? Ese ser que hay dentro de nosotros, el cual nos va a dar vida a través de Cristo, donde ese corazón tiene que tener unas instrucciones, tiene que tener unos mandatos, tiene que tener algo ahí en ese corazón para ser igual al corazón de Dios. No es imposible, iglesia. El Señor busca hombres y mujeres que sean conforme al corazón de Dios. Él está buscando hombres y mujeres que caminen y anden conforme a su corazón. Amén. Así que lo vamos a ver como el centro de nuestro ser. Y hay veces que nosotros estamos relacionados al Señor en una forma emocional. Decimos amar al Señor, decimos que vamos a hacer lo que el Señor nos manda hacer, pero hay veces que esa relación entre lo que decimos y nuestro corazón muchas veces no va acorde. Porque muchas veces hacemos todo lo contrario a lo que estamos expresando. A veces hacemos todo lo contrario a lo que conocemos de parte del Señor, de todo lo que conocemos a través de su palabra, de toda la revelación que el Señor da a nuestra vida. Y hay veces que podemos decir, conocer las Escrituras, de estar diciendo que vivimos conforme al corazón de Dios, pero nuestro corazón estar alejados de Dios. Nuestro corazón verdaderamente no está conforme al de Dios. Y hoy vamos a ver unas características, vamos a ver puntos claves, porque hubo un hombre por el cual Dios habló en un momento dado en su palabra, que dijo, este hombre es conforme a mi corazón. Lo he elegido porque es conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió con este hombre que Dios vio que era conforme a su corazón. Y no es que era un hombre perfecto. Nosotros no somos perfectos. Vamos en una perfección hasta el día que el Señor regrese por nosotros. Somos seres humanos que podemos cometer errores. Porque este hombre que vamos a estar mencionando en la noche de hoy, vamos a estar hablando un poco de él, que yo creo que ya ustedes saben quién es. Cometió sus errores, pero ¿por qué era conforme al corazón de Dios? Vamos a ver por qué era conforme al corazón de Dios. Entonces, como te estaba diciendo, hay veces que nosotros tenemos esa relación o ese vínculo emocional, pero no una vivencia en el espíritu, una vivencia que el Señor pueda ver que somos conforme al corazón de Dios. Y hay ciertas cosas que el Señor puede demandar de nosotros para que nosotros podamos tener ese corazón que sea conforme al de él. Amén. Podemos estar convencidos en el Evangelio, pero no estar viviendo el Evangelio. Y ahí hay un detalle sumamente importante. Podemos estar convencidos en el Evangelio. ¿Qué te quiero decir? Podemos conocer las Escrituras, podemos estar leyendo la Biblia todo el tiempo, pero si nosotros solamente la leemos, si solamente la estudiamos y no la ponemos, ¿verdad?, en práctica, muchas veces estamos fallando a lo que el Señor nos manda hacer. Y tenemos que tener esa firmeza, hay que vivir este Evangelio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tenemos que tener ese corazón conforme al de Dios? Porque, como te dije, podemos tener una convicción de saber quién es Dios, de que amamos a Dios, de que podemos conocer la palabra, pero si no la estamos viviendo, si no tenemos en nuestro corazón cimentada esa palabra, para cuando vengan los golpes, cuando vengan todos problemas o desilusión dentro a veces del mismo Evangelio, puede que nuestro corazón se vea reflejado qué verdadero corazón está dentro de nosotros. Porque si nos tambaleamos, si cualquier desilusión en la fe o cualquier problema que tengamos y nosotros decidimos alejar nuestro corazón de Dios, no hemos tenido un corazón conforme al de Dios. Porque a pesar de lo que se presenta en nuestra vida, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos, si tenemos esa convicción y estamos viviendo en el Evangelio correctamente, nada nos puede mover. Nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor. Tiene que ser conforme al de Dios. Amén. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y el hombre que el Señor eligió en un momento dado,
que dijo: este yo lo elijo porque es conforme a mi corazón, fue el rey David. Sabemos que cuando David fue elegido para ser rey de Israel, cuando llamó a Samuel para que lo fuera a ungir, le dijo: he elegido a David porque es conforme a mi corazón. Y en David hay unas características que vamos a estar viendo que fueron ejemplo para que nosotros podamos seguir. ¿Por qué fue que el Señor lo eligió? Y mencionó que era conforme al corazón de Dios, siendo un hombre imperfecto. Porque aunque él conocía del Señor, tenía la convicción del Señor, él vivía en el Señor, él confiaba en el Señor, cometió sus errores, pero Dios vio más allá de cualquier error que él pudiera conocer. ¿Usted cree que él no sabía todo lo que David iba a hacer? Todo lo que David iba a vivir, todo lo que David iba a fallar, todo lo que David iba a ser correcto e incorrecto. Dios lo sabía. Y si nosotros nos dejamos llevar por lo que David hizo, podríamos estar en duda, pero ¿por qué Dios puso a David como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque nosotros tenemos que ver que Dios no mira nada de lo que está afuera. Dios mira nuestro corazón. Y ese corazón tiene que tener unas características en específico que el Señor ya estaba viendo en David, que el Señor hoy quiere ver en nosotros para tener ese corazón conforme al de Dios. Dios estaba viendo dentro de David. Dios sabía que aunque era muy joven, aunque podía fallar más adelante, el Señor ya lo había escogido y lo había separado para rey de su pueblo y lo había marcado y había dicho que era conforme al corazón de Dios. Así que fue elegido por Dios por su corazón, no por lo que él pudiera hacer. Dios no eligió a David por lo que él llegaría a ser para Israel. Dios no eligió a David porque sabía que iba a derribar a Goliat. Dios no eligió a David porque sabía que podía hacer cualquier cosa. No, Dios eligió a David por su corazón. Saúl fue ungido, pero Saúl fue un hombre que el pueblo quiso. No era el momento. Dios tenía un rey ya separado. Ya iba a llegar el momento, pero el pueblo se quiso adelantar en elegir a una persona para que liderara el pueblo de Israel. Y sabemos que Saúl, en ningún momento el Señor mencionó que era conforme a su corazón. Y sabemos que Saúl se desvió totalmente, en cual llegó el momento en que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Saúl no fue conforme al corazón de Dios por su desobediencia. Porque ya aún el Señor sabía que en su corazón no había lo que había en el corazón de David. Que vamos a ver qué había en David. ¿Por qué Dios escogió a David y qué vio en David en su corazón? Amén. En 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel, porque Samuel fue a ungir, porque Samuel fue dirigido por el Señor y le dijo: ve a casa de Isaí, que he elegido un rey para Israel, conforme a mi corazón. Y cuando Samuel fue a casa de Isaí, que comenzó a ver todos los hijos de Isaí, ¿qué fue lo que sucedió? Samuel empezó a ver la apariencia de cada uno de aquellos hijos de Isaí. Este grande empezó a ver las características exteriores de cada uno de ellos. Pero Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí el Señor primeramente le estaba enseñando a Samuel y le estaba diciendo a Samuel: yo no me dejo llevar por cuán bonito sea, ni cuán fuerte sea. Recuerde que siempre es para el Señor glorificarse a través de cada uno de nosotros. Amén. Por eso que cuando Isaí fue a buscar al ungido, al que iba a ser ungido como rey, porque el Señor no le dijo nombre, el Señor no le dijo quién era, solamente dijo: ve a casa de Isaí, que he escogido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. ¿Ven? Entonces cuando él ve esto y el Señor le habla, porque empezó a llenarse con todo lo que veía, con los grandes hombres que veía, fuertes, grandes, estos tienen que ser el rey. Pero él dice la palabra que el Señor los desechó.
porque ya conocía los corazones de cada uno de ellos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Samuel? Yo no voy a elegir ninguno de ellos, porque ninguno de ellos son conforme a mi corazón. Ninguno de ellos tiene un corazón que sea igual al mío. Así que yo los desecho. No son los que yo estoy escogiendo para rey. Así que sabemos que tuvo que entonces el papá de Isaí, de David, mandar a buscar a David que estaba con las ovejas. Porque David era el único que tenía el corazón que Dios estaba buscando. Samuel tenía que escoger un nuevo rey porque Saúl ya había perdido la integridad. Amén. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14 dice, cuando el Señor desechó a Saúl, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl fue desechado también, porque no estaba haciendo lo que el Señor le mandó. Pero ahí le dice claro, le dice, ya yo he escogido un hombre conforme a mi corazón. Ya yo tengo a alguien separado para ser rey de Israel. Y te voy a leer este versículo porque aquí habla de Salomón. Mira cuán grande era el corazón de David y si era conforme al de Dios, que en Primera de Reyes 11:4 dice que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí Salomón, ya en su vejez, el Señor está mencionando en Primera de Reyes que Salomón ya en su vejez, sus mujeres habían desviado, habían inclinado su corazón a que él adorara, a que se inclinara a otros dioses ajenos que no era Jehová su Dios. Ya el corazón de Salomón, el hijo de David, se había desviado. No era conforme al corazón de Dios. Pero Dios le recuerda que él se había desviado y no era como el corazón de su padre, de David. Todavía aún en la generación de Salomón se estaba mencionando cómo era el corazón de David, que era conforme al corazón de Dios. Y en Hechos 13:22 vuelve y menciona cuando sacaron a Saúl, cuando el Señor sacó a Saúl y dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Saúl fue quitado porque no hacía lo que el Señor mandaba hacer. Pero dice aquí ya en Hechos, en el Nuevo Testamento, haciendo memoria de quién era David, dice que fue quitado Saúl y se levantó por Saúl el rey David. Y dice que dio testimonio, daba testimonio diciendo que él era conforme al corazón de Dios y que hacía todo lo que el Señor quería que hiciera. El corazón de David era conforme al de Dios porque era obediente a lo que Dios le mandaba hacer. Todo lo contrario a lo que Saúl hacía. Saúl se engrandeció. En Saúl había orgullo. En Saúl había soberbia. En Saúl había una prepotencia de que él podía hacer las cosas, inclusive las cosas de Dios. Cuando él intentó hacer holocausto sin esperar a Samuel el profeta. Saúl desobedeció a Dios en todas las áreas. ¿Qué no hizo Saúl? Al nivel que el Señor se apartó de él. Eso nosotros lo estuvimos viendo. Al nivel que la presencia del Señor se apartó de él. Pero David era conforme al corazón de Dios porque hacía todo lo que el Señor le mandaba hacer. Así que hay unas características que David tenía que lo distinguían para ser conforme al corazón de Dios. Y esas características las vamos a estar viendo. Cuando yo preparaba este mensaje, el Señor me hacía sentir que
El corazón, dice la Biblia que la maldad de muchos la maldad se multiplica y el amor de muchos se enfriará. Entonces, si nosotros no tenemos un corazón conforme al del Señor, puede pasar cualquier cosa que nos desvíe de la verdad, que nos desvíe de esa relación con Dios, de tener ese corazón como Él desea que esté. Y estamos en unos tiempos tan difíciles que a veces lo que uno ve, ¿qué es lo que afecta? Nuestro corazón, nos duele. Entonces, si nosotros empezamos a anidar o ver cosas que están en nuestro entorno, puede afectar nuestro corazón. Pero si tenemos un corazón conforme al de Dios, no nos va a mover, nos vamos a mantener firmes. Por eso es importante tener estas características que vamos a mencionar ahora. Tener un corazón firme, un corazón fuerte, que digamos siempre, Señor, yo quiero tener un corazón como el tuyo, que no importa lo que se levante, que yo esté siempre firme en ti, que yo mantenga esta actitud delante de ti, Señor amado, que yo no me comporte de esta manera, que yo tenga un corazón conforme al tuyo. Amén. Y lo primero que describía a David como un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios era su humildad. David era un hombre humilde. David ya había sido ungido como rey. Ya Samuel había ido y lo había ungido. Pero todavía no era el tiempo de ser rey. Pero con todo y eso, él mantuvo su posición, su humildad. En un momento dado, dice la palabra que el papá de David, Isaí, mandó a David a llevarle, ¿verdad?, comida porque sus hermanos estaban en la guerra y estaban en contra de los filisteos. Y allá el padre mandó a David para que estuviera pendiente a sus hermanos. Y cuando David llegó a aquel lugar y vio que Goliat le hacía frente al pueblo de Dios y le comenzaba a decir un montón de cosas al pueblo de Dios, David comenzó a hablar y a decir que quién era este para atreverse a hablarle así al pueblo de Dios, que quién iba a hacerle frente a aquel gigante. Y cuando sus hermanos lo escucharon, lo que comenzaron a hablar fue en contra de David, diciéndole que él era soberbio. Mira lo que dice 1 Samuel 17:28, que oyéndolos hablar Eliab y su hermano mayor con aquellos hombres, se encendieron en ira contra David y comenzaron a decir, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. David ya había sido ungido. Ellos sabían porque ellos estaban presentes cuando Samuel ungió a David. Porque sabemos que él vio a todos sus hermanos, como les dije, y ninguno fue elegido. Ya obviamente en el corazón de sus hermanos había rencor, había odio, había envidia. Y entonces cuando David llega a este lugar, humildemente, porque aunque había sido ungido, David no se engrandeció a decir, ya yo soy rey. No, mantuvo su posición humilde y continuó haciendo las tareas que le tocaba hacer. Su compromiso con las ovejas, él lo continuó haciendo. Y su compromiso con su padre, a todo lo que el padre le mandaba. Pero el enemigo se levanta y le dice, tu corazón es soberbio. Si nosotros le prestamos oído a lo que el enemigo quiere decir sobre nosotros, se va a ver afectado nuestro corazón. Pero David mantenió su humildad. David no prestó oído a aquellos que estaban ellos diciéndole en aquel momento. David mantuvo su humildad en todo momento. A pesar que David había sido ungido como rey, siguió en la misma tarea que tenía. Él mantuvo una actitud de humildad. Y hay veces, iglesia, que cuando el Señor nos llama o nos elige a algo, no podemos engrandecernos. Nosotros tenemos que mantener un corazón conforme al corazón de Dios. Y un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón humilde. Humilde. Amén. En otro momento dado se mostró la humildad de David. Y fue cuando él ganó contra Goliat.
que los siervos de Saúl fueron a donde él, porque Saúl lo había enviado para que entonces, porque él había prometido entregarle a su hija, a Mical. Pero cuando los siervos fueron a decirle, él se sintió y le contestó y le dice: ¿os parece a ustedes que es poco ser yerno de rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y no es que él se estaba menospreciando, sino que él estaba en una humildad, como que él no se sentía merecedor de que le dieran la hija del rey. En él no había orgullo, en él había sencillez en todo momento. Nuestro corazón, conforme al corazón de Dios, tiene que ser un corazón humilde. ¿Y tú sabes por qué? Porque la palabra en Mateo 11:29 dice que tomemos nuestro yugo sobre nosotros y dice, aprended de mí. ¿Aquí quién está hablando? Jesús. Jesús te está hablando en Mateo 11:29 y dice, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el Señor le estaba diciendo, nos estaba diciendo a través de la palabra en Mateo, que tenemos que aprender de Él. Por eso, porque como somos conforme al corazón de Dios, estas características están en Él. Esto que nosotros estamos viendo proviene de Él. Y nosotros tenemos que tener esa humildad. En nosotros no puede haber orgullo. En nosotros no puede haber vanagloria. En nosotros siempre tiene que haber humildad, porque tenemos que aprender de Jesús, que Él es manso y humilde de corazón. Ahí lo especifica, manso y humilde de corazón. Amén. Lo segundo que caracterizaba a David para ser un hombre conforme al corazón de Dios es que era sujeto a la autoridad. Y qué mucho fallamos en esto. Qué mucho todos en algún momento a veces nos molesta la autoridad que podemos tener por encima de nosotros. Y una característica que David tenía y fue bien representativa durante todo el tiempo que él tuvo que esperar hasta llegar a cumplir el propósito de Dios y llegar a ser rey de Israel, que fue un largo tiempo que él tuvo que esperar. Pero mientras pasaba ese tiempo de espera, él mantuvo su humildad y sobre todo siempre estaba sujeto a la autoridad. Más allá de la justicia o de la injusticia, David siempre se sometió, sin importar que Saúl le estuviera haciendo lo que fuera, porque sabemos que Saúl lo persiguió, Saúl lo quiso matar y nunca David le faltó a esa autoridad, porque siempre David decía que era el ungido de Jehová. Nunca. Él prefería que Dios lo librara de ponerle la mano al ungido de Jehová. Que él le hiciera algo al ungido de Jehová, no estaba en él. Siempre respetó esa autoridad a pesar, este detalle es sumamente importante, a pesar de que esta autoridad, que era Saúl, se había desviado de los principios y los mandatos de Jehová. ¿Qué te quiero decir? Aunque a veces nosotros sepamos que alguien se ha desviado de los principios y mandatos de Jehová, nunca debemos faltar el respeto ni faltarle a esa autoridad. ¿Qué quiere decir? No estamos aplaudiendo el desvío de esa persona, pero no somos quien de faltarle respeto. Si fue una persona que Dios llamó, Dios tomará cuenta sobre esa persona si le ha fallado a Dios. Si ha cometido una falta delante de Dios, si se ha desviado de los principios y mandatos de Dios, le va a tener que rendir cuenta. Pero yo nunca voy a faltarle respeto a una autoridad o a un ungido de Jehová o a alguien que el Señor ha elegido en un momento dado para hacer una encomienda. Porque sabemos que aunque Saúl se desvió, fue escogido en un momento dado y ungido por Jehová. Aunque fue una decisión que el pueblo quería, algo que el pueblo quería. David siempre respetó a Saúl, nunca. Y tuvo oportunidades para terminar con la vida de Saúl. Tuvo oportunidades para hacer lo que él quisiera,
porque muchas veces estuvo cerca de Saúl. Hay un momento dado que dice que le cortó la capa y estaba cerca de él, y luego lo llamó y le dijo, pero nunca le faltó a Saúl. Así que en 1 Samuel 18:11 dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Después hubo otro momento en que Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen. Pero David nunca le faltó a esa autoridad. Saúl sí le dio lugar a la envidia y se volvió loco por el poder. Pero David sabía que iba a ser rey. Pero David en ningún momento dijo, no, a mí me ungieron y ahora el rey de Israel soy yo. David nunca perdió la humildad. Nunca tomó la posesión que le tocaba ya porque ya el Señor se la había dado. Nunca la tomó antes de tiempo, sino que esperó el tiempo de Jehová, el tiempo específico. Siempre honró a aquel que todavía era rey, que todavía era su autoridad. Nunca le faltó. David fue leal a pesar de todo, y aunque tuvo la oportunidad de armar una revolución y matar a Saúl, nunca lo hizo. Nunca tomó venganza en sus manos, sino que siempre fue obediente y esperó el tiempo de Dios. Así que la segunda característica que David tenía en su corazón es que se sujetó a la autoridad. Y hoy día esta parte del sometimiento hay 2 vertientes. Hay gente que puede sobrepasarse en esa posición que tengan, ¿verdad? Y utilizar mal, ejemplo, un líder pueda utilizar mal esa posición y pueda faltar a una persona que esté bajo su cuidado. Pero también hoy día se ve mucho que hay muchas ovejas, lamentablemente, faltando a lo que es el sometimiento a una autoridad. Y nosotros, si tenemos el corazón de Dios, esto es sumamente importante. No es que nadie te pisotee, pero hay un mandato de Dios. Hay alguien que el Señor ha puesto para cuidarte, para dirigirte. Pues en ese caso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto hacia esa autoridad. No adorar ni vanagloriar la autoridad, jamás en la vida, sino honra y respeto a aquella persona que el Señor llamó a cuidarlos como ovejas, a mantener, ¿verdad?, y guiarlos a ustedes. Pero hay mucha gente que se molesta porque no quieren someterse. Entonces hay ovejas, como a veces uno dice, rebeldes dentro del rebaño porque no quieren, ¿verdad?, que a veces se le dirija, se le guíe, y estamos fallando en ese, ¿verdad?, en estar sujeto a la autoridad. En mi caso, yo tengo mi pastora, yo estoy sujeta a una autoridad, yo me debo a esa autoridad, yo, ¿verdad?, dialogo y uno habla y está sujeto a esa autoridad, a esa guianza, a esa cobertura, ese cuidado. Pues de igual manera es todo aquellos, ¿verdad?, que estén bajo el cuidado de un líder. Pero pues lamentablemente esa parte hoy día, por muchas heridas o por, como te dije, porque han habido muchas fallas posiblemente de un lado, pues el que tiene que sujetarse a la autoridad puede estar lastimado. Y hay que entonces trabajar con esas personas para que, ¿verdad?, sanar esas heridas. Amén. Así que Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo. Escuche bien este ejemplo, porque aquí es Jesús hablando. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todavía Jesús mismo estaba sujeto a una autoridad. Jesús mismo estaba sujeto a su Padre. Y él dijo que cuando él descendió aquí en la tierra, él no vino a hacer su propia voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a hacer lo que el que lo había enviado, lo envió para lo que lo envió. Él dijo, yo no vine aquí a hacer mi voluntad. Yo vine a someterme al Padre, a lo que el Padre me envió a hacer. Ese es el mayor ejemplo de nosotros entender
y poder entender el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, estar sujeto a esa autoridad. Y David fue un ejemplo claro de eso. Tercero, el corazón de David era un corazón libre de rencor y de envidia. David no le tenía envidia a Saúl. David sabía que él lo había llamado. David sabía que todo tiene su tiempo. David sabía que tenía que esperar en el Señor. Se iba a levantar la plataforma en el momento que fuera para que él fuera rey. Él no estaba envidiando a Saúl, en él no había envidia, sino había respeto, había honra, hasta el tiempo que Dios decidiera que iba a ser rey. Hasta el tiempo del cumplimiento. Él no tenía rencor por nadie. Eso es tener un corazón conforme al de Dios. No pueden haber raíces de amargura en nuestro corazón. No puede haber rencor en nuestro corazón. No puede haber envidia. David no tenía ni rencor por sus hermanos, que lo trataban mal, ni rencor en contra de Saúl, que tanto lo persiguió y lo quería matar. Todo lo contrario, cuando David se enteró de la muerte de Saúl, de Jonatán su hijo, de todos sus hijos, David se entristeció y lloró porque amaba a Saúl y a sus hijos. En David no había rencor, ese era el corazón, ese es el corazón de Dios. Que a pesar de que te hagan daño, no guardes rencor. Que a pesar de que te hagan daño, ni envidia, ni rencor, ni ninguna raíz de amargura. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, porque ha brotado alguna raíz de amargura y los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si yo permito que mi corazón, en vez de ser un corazón de amor conforme al de Dios, que no tenga envidia, que no guarde rencor, y permito que una raíz de amargura entre a mi corazón, me va a ser de estorbo. Y no solamente de estorbo, que va a contaminar mi corazón. Y ya no va a ser un corazón conforme al de Dios. David sabía, por eso fue que el Señor lo eligió. Yo digo, el Señor ya había pasado no es una radiografía, como que para tú ver el corazón. Ya él le había hecho un estudio al corazón de David. Y el Señor nos hace un estudio todos los días a nosotros de nuestro corazón. Y cuando él le hizo ese estudio a David, le dijo, este es el que es conforme a mi corazón. Este es el que va a poder guiar el pueblo de Israel. Este es el que va a poder servirme como yo quiero que me sirva. Este tiene mi corazón. Él le hizo ese estudio al corazón de David para poder elegirlo. Y Dios está buscando hombres y mujeres que tengan estas características, que seamos conforme al corazón de Dios. Amén. La cuarta característica que tenía el corazón de David, y esto puede sonar un poquito, no sé si curioso o raro, pero es odio al pecado. Odio hacia el pecado. Y tú me dirás, pastora, pero ¿cómo que odio al pecado? Si David pecó. David pecó. Pero esta sería una de las claves más importantes dentro del corazón de David. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de David era conforme al de Dios. Porque a pesar de que David pecó y pecó feo, y te voy a aclarar, ningún pecado es más que otro. Aún la mentira es pecado y sigue siendo igual de pecado que un adulterio, que matar a alguien es lo mismo, es pecado. Pero en el caso de adulterio, muchos lo ven como un pecado más grave. Y no solamente ese, el de matar a una persona porque él mandó a matar el esposo con quien él cometió adulterio. Y entonces, pero a pesar de que David falló, porque te dije, es un hombre como tú y como yo. Pero a pesar de que David falló, hubo una diferencia. Y por eso era conforme al corazón de Dios. En David había arrepentimiento. Cuando David cometió ese pecado de adulterio y que mató a Uzías, David fue delante de la presencia de Jehová. El peso de aquel pecado fue muy grande sobre su corazón. David sabía que había fallado. David no siguió como si nada,
que Dios tome carta en el asunto. En David hubo reconocimiento de pecado. En David hubo humillación por el pecado que había conocido. David supo ir en arrepentimiento delante de Jehová. Mira lo que dice el Salmo 51, del 1 al 12, que dicen que este es el salmo que David escribió cuando cometió estos pecados, en donde David se encontraba en una situación de dolor, de angustia por haberle fallado a Dios. El Salmo 51 del 1 al 12 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí David estaba abriendo su corazón. David se estaba haciendo pedazos delante de Jehová. Ese es el corazón conforme al de Dios. Que aunque yo le falle, yo vaya delante de la presencia de Dios y me arrepienta y busque ese perdón de parte de Dios. Que yo busque entonces que el Señor perdone mi pecado, que yo reconozca la falla que cometí. Dice: lávame más y más de mi maldad. Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David estaba suplicando el perdón de Dios. Estaba pidiéndole al Señor que borrara todo lo que había hecho, que borrara ese pecado que había cometido. Aquí se está reflejando ya el odio que él tenía por ese pecado. Ya lo que él sentía por ese pecado, ya él no lo aguantaba, no quería saber de ese pecado y estaba pidiéndole perdón al Señor y estaba humillado delante de él. Dice: porque yo reconozco, esto es clave, iglesia, yo reconozco mis rebeliones. Él estaba diciendo: yo reconozco el pecado que cometí. Yo reconozco que fui rebelde en contra tuya. Mis rebeliones las estoy reconociendo. Ese es el corazón conforme al de Dios. Que yo reconozco que he pecado. Dice más: y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado siempre va a estar acusándote. El pecado siempre va a estar señalándote. Por eso le estaba haciendo ya muy pesado lo que él había hecho. Él sabía lo que había hecho en contra de Dios, la falla que él había cometido, pero él se estaba arrepintiendo. ¿Ven? Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Todo esto es reconocimiento. Por eso el Señor sabía que iba a pecar. El Señor sabía la falla que iba a cometer David, pero el Señor sabía que David se iba a arrepentir, que David sabía ir al lugar correcto, que David se iba a humillar delante de él, que iba a pedirle perdón y se iba a reconciliar nuevamente con él. Y dice más: para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí David le estaba diciendo: Señor, en lo secreto es que yo puedo adquirir tu sabiduría. Él estaba humillado completo. Él estaba reconociendo, estaba desgarrando su corazón delante del Señor. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que han sido abatidos. Ya sus huesos estaban siendo abatidos. Ya el peso de ese pecado lo tenía mal. Ya sus huesos estaban sufriendo la aflicción que él tenía en el espíritu. Y su corazón ya estaba afligido. Y él necesitaba que el Señor limpiara su vida. Que limpiara su corazón por el pecado que había cometido. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por eso David era conforme al corazón de Dios.
Ya él estaba detestando, en otras palabras, el pecado que había cometido. Estaba odiando ese pecado que había conocido y que había hecho. Y estaba reconociendo que solamente su corazón iba a volver a ser el corazón que Dios le había dado y que podía ser limpio solamente con la ayuda de Dios. Si Dios limpiaba su corazón, él le estaba pidiendo al Señor, vuelve a crear en mí ese corazón limpio, ese corazón conforme al tuyo, Señor, porque te he fallado, me he arrepentido, me he humillado. Limpia mi corazón. Y no solamente eso, se renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aunque David había resbalado en el pecado, su corazón se dolió por ese pecado. Su corazón se entristeció por ese pecado. Y por tal razón fue humillado delante de la presencia del Señor. Y en el arrepentimiento Dios restauró su vida. Por eso es que si le fallamos a Dios, la diferencia de un corazón normal a un corazón conforme al de Dios es que si yo le fallo, yo me arrepienta, me humille, vaya delante de la presencia del Señor para que el Señor me restaure, para que el Señor me levante, que yo reconozca que he pecado, que yo reconozca que le he faltado. Esa es la diferencia de tener un corazón normal y un corazón conforme al de Dios. Que yo reconozca, que yo me arrepienta, que yo me humille y reconozca que mis acciones ante Dios fueron erradas y que aunque pequé, Él me puede restaurar. Así que no podemos rendirnos, sino que siempre tenemos que luchar por volver a ser íntegros delante del Señor. Si tú tienes un corazón conforme al de Dios, vas a entender este principio, que aunque le fallemos, y no es que aplaudemos que tenemos que vayamos a nosotros a pecar, no. El pecado no puede ser parte de nosotros. Pero si en un momento dado le fallamos a Dios, y en el caso de David, fue un descuido, el ser perezoso que lo llevó a pecar. Porque David pecó por no estar en el lugar correcto, en el momento correcto donde tenía que estar. Porque él tenía que estar en la guerra, no en su casa, descansando, ocioso. Porque cuando tú estás ocioso vas a prestar tu vista a lo que no tienes que mirar. Y por eso fue que David pecó, por no estar en el lugar correcto, en el momento indicado. Porque el Señor no lo mandó a quedarse en su casa, sino él todavía tenía que estar en la guerra. ¿Ven? Y por último, el corazón de David era conforme al de Dios porque él aprovechaba las oportunidades que el Señor ponía delante de él. Aunque David ya había sido ungido, aunque en David no había envidia, ni hubo esa soberbia, ni hubo esa actitud de altivez de que ya yo soy rey y voy, no. David siempre esperaba la oportunidad correcta delante del Señor. David siempre sabía que tenía que esperar el mandato de Dios. Y Dios siempre va a poner delante de nosotros la plataforma correcta para ejecutar e ir al cumplimiento de la palabra. ¿Qué te quiero decir? En el caso de David, te voy a leer primero, primera de Samuel 17, 33 al 36, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada. Parece que se me fue aquí. De la quijada, y lo hería y lo mataba. David, esta oportunidad que se le estaba ofreciendo, que era la de ir en contra del gigante,
David la supo aprovechar. David, y no era porque David sabía que con esto iba a llegar al reinado, no. David lo que estaba viendo era que había un hombre haciéndole frente a Israel. David lo que estaba viendo era que aquel hombre se atrevía a faltarle al pueblo de Israel. Y David lo único que presentó fue que no le tenía miedo. Y se presentó la oportunidad y la plataforma correcta y David solamente la aprovechó. Y no era porque él estaba pensando en el reinado, porque todavía él estaba siendo pastor de ovejas. Todavía estaba cumpliendo, como te dije, sus tareas. No era el tiempo todavía de reinar. Pero esta era la oportunidad que se estaba presentando. Y David la estaba aprovechando. No fue algo improvisado de parte de David, sino que él utilizó lo que ya él conocía, su capacidad con las ovejas, de cuando alguien venía a atacar las ovejas, él la estaba utilizando en este momento. El corazón conforme al de Dios es un corazón que aprovecha la oportunidad que Dios pone frente a él. No para que tengas temor, sino que para que la capacidad que Dios te ha dado en alguna área, tú la aproveches para la obra del Señor. Y David sabía y conocía esas oportunidades que venían. Por eso era conforme al corazón de Dios. Sabía dejarse dirigir por Dios. Sabía quién era Dios en su vida. Porque por eso fue que él rápido le hizo frente. ¿Quién es este para venir a intimidar al pueblo? ¿Quién es este? David sabía quién era Dios en su vida. Por eso él le decía a Saúl, cuando venían los leones y los osos, yo me paraba de frente y agajaba y los destruía, los hería, para que no vinieran a atacar a las ovejas. Pues en ese momento David lo que estaba diciendo es que nadie puede venir a intimidar al pueblo de Dios. Nadie puede venir a decirle al pueblo de Dios y meterle miedo. ¿Quién es este hombre? Pues obviamente yo le voy a hacer frente. David estaba aprovechando esa oportunidad porque reconocía quién era Dios. Ese es tener un corazón conforme al de Dios. Ser guiados por el Señor. Aprovechar la oportunidad de llevar el evangelio, de aprovechar las plataformas que se presenten para poder cumplir lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Así que dice la palabra que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir contra David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Así que cada uno de nosotros siempre tiene que entender que con nuestra actitud correcta vamos a ir llegando a ese destino o a esa palabra que el Señor ha puesto sobre nosotros. David estaba aprovechando una oportunidad que el Señor había puesto delante de él. Y esta oportunidad fue el inicio para que David fuera camino al plan divino de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Señor. Y un corazón conforme al de Dios es un corazón que sabe y entiende cuáles son las oportunidades que el Señor levanta para que se dé el cumplimiento de su palabra. David entendía eso. David sabía cuándo tenía que actuar. David sabía cuándo tenía que hacerle frente al enemigo. David sabía quién estaba con él. Amén. No era una cuestión de, como a veces dicen por ahí, no era una cuestión de suerte al azar, ni cuestión de vibra, ni nada por el estilo, sino era que David estaba siendo guiado a la agenda divina que tenía Dios para su vida. David tenía un corazón conforme al de Dios porque sabía ser guiado por Dios, porque hacía lo que el Señor quería que hiciera. Esa es la clave principal. Que nosotros podamos entender y debamos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que no seamos rebeldes, que reconozcamos siempre quién es Dios, que mantengamos una firmeza en nuestro corazón, que no haya envidia, que no haya rencor, que aprendamos a someternos a nuestras autoridades, inclusive aquí en la tierra. Hay autoridades aquí en la tierra, puestas por Dios, permitidas por Dios. Aunque nos molestemos a veces con las autoridades que estén, porque no estén dirigiendo, como te dije, correctamente. Todo se lo dejamos en las manos a Dios. Solamente somos obedientes al Señor. Amén. Así que el tener un corazón conforme al de Dios es entender cómo Dios actúa,
es saber caminar como Él nos ha mandado a caminar. Que seamos reflejo de Él aquí en la tierra. Que la gente diga, esa persona tiene un corazón diferente, tiene un corazón enorme, tiene un corazón distinto. Y es porque dentro de nosotros hay un corazón conforme al de Dios. Que la gente pueda ver el reflejo de Dios en nosotros. Amén. Y que siempre debemos tener presente que el Señor mira nuestros corazones y mira nuestras intenciones. Y que esas intenciones sean unas que van acorde a las que Él espera de nosotros. Porque Él mira el corazón. Él penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente y nuestro corazón. Y como te dije al principio, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso Él está pendiente a nuestro corazón, para que se mantenga como el de Él, para que no se desvíe, para que esas intenciones que están en el corazón de nosotros sean unas intenciones conforme a las de Él, a como Él nos mandó a vivir. Amén. Así que debe ser siempre acorde a lo que Él quiere, a lo que Él manda y a lo que Él espera de nosotros. Siempre debe ser así. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten un corazón conforme al de Dios. Amén. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Santo es el Señor. Y más en este tiempo debemos reflejar este corazón. No importa lo que se levante, no importa lo que veamos, no importa cuánto la maldad se multiplique. La iglesia de Dios se tiene que diferenciar. La iglesia de Dios tiene que ser diferente. La iglesia de Dios tiene que andar con un corazón conforme al de Él. Tiene que reflejar el corazón de Dios aquí en la tierra. Para que aquellos que todavía no lo conocen puedan acercarse a Él. Para que puedan ver que en Dios somos diferentes. Que en Dios todo es diferente. Que podemos ser guiados por Él. Y que podemos tener una vida diferente. Porque nuestro corazón lo estamos guardando para que cuando Él venga podamos irnos con Él y decir, este es mi hijo, quien guardó todos los estatutos, todos los mandatos, todo lo que yo quería que Él hiciera, Él lo hizo. Este es conforme a mi corazón. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu palabra preciosa, por tu enseñanza, Señor, que es, Señor, de edificación para nosotros, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que si te hemos fallado, Padre, si en algún momento hemos pecado en contra de ti, Señor, que tú nos perdones, Señor. Padre, que tú crees en nosotros un corazón de arrepentimiento, Señor. Que nuestro corazón sea un corazón conforme al tuyo, Señor amado. Que cada vez, Señor, que te fallamos, podamos acercarnos a ti, Señor, con humillación y entendamos, Padre amado, y reconozcamos, Señor, que solamente tú puedes limpiarnos, Señor. Padre, ayúdanos a mantener nuestro corazón, Señor, conforme al tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón, Señor. Te pedimos en esta hora que seas tú con nosotros, Señor amado, ayudándonos, mi Dios amado, Padre, que en nuestro corazón no haya rencor, no haya envidia, Señor, que sea un corazón, Señor, de humildad, Padre amado, que reflejemos, Señor, tu humildad, Señor, aquí en la tierra. Yo te pido, amado Señor, que tú seas con nosotros y nos ayudes, Señor, a mantenernos en este caminar, Señor, y que seamos reflejo de ti, Señor, en esta tierra. Que otros puedan verte, Señor, a través de nosotros, Señor. Que nuestro corazón, Señor, se vea reflejado, Señor, en cada una de nuestras acciones, Padre. Que tu corazón se vea reflejado en nosotros en cada acto y en cada acción, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Dios bendiga cada vida a la distancia y recuerda tener un corazón conforme al de Dios. Dios te bendiga.